Master Instructor Microsoft Office 2003, Microsoft Certified Professional, IBM Certified Solution Architect, Cloud Computing Infrastructure B1, Certified Professional Remote Worker, Certified Professional Lead Cybersecurity, ISO 27001 Auditor Professional, es perito informático ad hoc de la Fiscalía N1 de Pastaza, especialista en ciberseguridad, delitos informáticos y evidencias forenses, así como investigador forense informático. Y bueno, después de esta breve presentación, solicitamos amablemente al ingeniero Ricardo tome la palabra para comenzar con esta ponencia. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, gracias al Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente, gracias también al Grupo LATAM y a todos ustedes por darse cita a este primer foro, a este primer encuentro de carácter latinoamericano relacionado con la parte de sistemas, ¿sí? Lo que vamos a ver el día de hoy, la ponencia que van ustedes a escuchar y a analizar, se trata justamente de algo que normalmente hay un pequeño desconocimiento. Eso lo vamos a ver en este instante, después de que ustedes, por favor, me comenten si ya puedo compartir la pantalla. Sí, adelante, por favor. Perfecto, muchas gracias, ¿sí? ¿Me confirman si se puede ver toda la pantalla? Sí, sí se ve. Muy bien, muchas gracias. Dentro del ámbito tecnológico, dentro del ámbito informático, creemos normalmente todos aquellos que seguimos esta área tecnológica, que en una carrera universitaria se resume solamente en la parte de la programación, en la parte de la infraestructura de redes, posiblemente algo relacionado con electrónica, y no creemos que va más allá. Pero definitivamente debemos considerar algo bien importante. Si hablamos de informática, disponemos de distintas áreas. Por ejemplo, la misma programación. De hecho, tenemos titulaciones en ingenierías relacionadas con la parte de la programación, el desarrollo de software, para ser más específico. Otras áreas relacionadas con la parte de la tecnología de la infraestructura de comunicaciones. Otras áreas, por ejemplo, consideradas también de la robótica, del machine learning y este tipo de cuestiones, ¿no? Pero adicionalmente a ello, existen otras áreas. Estas áreas son más técnicas, son más profundas, y justamente es la que vamos a ver el día de hoy. Esta área se considera como la informática forense. Actualmente es una de las áreas mucho más competitivas, nuevas a la vez, pero mucho más amplias, por la envergadura que ésta contiene internamente. Vamos a ver de qué se trata. Antes de todo esto, es bien importante que consideremos o retornemos hacia algunos años atrás, con los primeros albores de nuestra era, como la conocemos. Hablamos prácticamente del Homo erectus, del Homo sapiens, hasta la actualidad. ¿Por qué vamos a retroceder un poco esto? Es justamente para analizar un punto súper importante. Durante todos estos años se han vivido distintos eventos que estos han sido guardados a través de jeroglíficos, a través de gráficas, a través de esculturas, o inclusive han sido capturadas a través de distintos factores climáticos, a través de hielo o de pronto a través de algunos otros tipos de grabaciones en piedra. Hablamos justamente de la ley del más fuerte, hablamos del patriarcado, del matriarcado y bueno, un sinnúmero de cuestiones. ¿Pero por qué topamos esto? Es un punto súper importante considerando que durante todos estos años han existido diferentes grupos, diferentes tipos y diferentes formas de cómo hacer daño a la persona. Actualmente, como ustedes saben, encontramos un sinnúmero de delitos que se han cometido. Por ejemplo, hurtos, asaltos a mano armada,
accidentes de tránsito, todo lo que tiene que ver de pronto con secuestros, etcétera, etcétera, y bueno, un sinnúmero de delitos que muchos de ellos culminan con la muerte del individuo. Ahora, ¿por qué hemos tomado en consideración este grupo? Es bien importante considerar dentro de la informática forense esta parte. ¿Por qué? Pues simplemente esto es uno de los principales puntos a lo que actualmente ahora tenemos en la parte informática. Es decir, que estos mismos actos delictivos ahora han migrado. De hecho, todo lo que hemos visto hace unos minutos atrás, la forma delictiva a través del secuestro, a través de los accidentes, a través de los delitos con armas blancas y todo este tipo de situaciones, actualmente han ido reduciendo. ¿Pero por qué ha reducido este tipo de actos delictivos? No porque de pronto existe un gobierno que ha ido implementando distintas políticas o distintas leyes para que esto se vaya reduciendo, no, nada de eso. O que de pronto algún gobierno haya implementado alguna política económica que ha permitido subir el nivel económico de los habitantes de cierto país. No, absolutamente nada de esto. ¿Pero por qué ha reducido esto? Pues simplemente que este tipo de conductas delictivas actualmente se han visto mejoradas. ¿En qué sentido mejoradas? Pues ellos también han tenido que migrar de una forma delictiva en la que era siempre uno a uno, en la que había uno a varios, o a través de algún proceso en el que muchas de las ocasiones también intervenía a mala suerte el criminal, ahora se lo hace por medios tecnológicos. Es por ello que este tipo de delitos están reduciéndose, porque están actualizando este tipo de delitos. Es decir, que ahora a través de toda la parte tecnológica existen más delitos que nosotros no nos imaginamos. Ejemplo, tenemos el sexting, tenemos el grooming, tenemos los hackers, tenemos los carding y en definitiva, vuelvo a ratificar, un sinnúmero de delitos. Ahora, ¿por qué hemos tenido esta pequeña introducción? Considerando el grupo de delitos típicos que cada vez se está reduciendo y el grupo de delitos informáticos o tecnológicos que cada vez está en auge, pues justamente a través de estos dos grupos encontramos ahora esta nueva área denominada la informática forense. Es decir, que a través del primero, todo el conocimiento de aquellos profesionales que se han dedicado a investigar el porqué del delito, actualmente esos mismos conocimientos se están utilizando y empleando en la parte tecnológica. Por lo tanto, en este momento es preciso mencionar a Edmund Lockhart. ¿Quién fue Edmund Lockhart? Fue considerado el padre de la forense. Prácticamente él escribió en 7 tomos el Tratado de la Forense, a través de los cuales durante varios años hasta el momento se siguen utilizando estos tratados. Prácticamente es la manera de que debe realizar un profesional forense para poder resolver cierto tipo de problema que haya acontecido durante este tipo de situación. A través de este tipo de conocimientos que actualmente se utilizan no solamente en la parte de la forencia delictiva o la forencia mortuoria, por ejemplo, sino que estos conocimientos que Edmund Lockhart, a través de sus 7 tomos, ha venido impartiendo, se lo utilizan también dentro de la parte de la informática forense. Por ejemplo, dentro de los tomos vamos a encontrar ciertos enunciados, ciertos pensamientos o ciertos conceptos que nos indican paso a paso ciertas cuestiones, como por ejemplo acá tenemos que los restos microscópicos que cubren nuestra ropa y nuestros cuerpos son testigos mudos, seguros y fieles de nuestros movimientos y nuestros encuentros. Otra
otro concepto adicionalmente a esto, por ejemplo, es de que cualquier movimiento que realicemos dentro de una escena quedará registrada y podrá ser utilizada como evidencia. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de cualquier tipo de escena del crimen, tanto físico como informático, siempre vamos a tener evidencias para poder inculpar a cierta persona. Es por ello que actualmente esta nueva carrera, esta nueva área, la informática forense, está tomando un repunte totalmente importante. ¿Por qué? Porque están migrándose todos los delitos que normalmente conocemos a la parte tecnológica. Normalmente nosotros escuchamos casi a diario problemas, por ejemplo, de robo de datos, problemas de pronto a través de mensajes de texto, extorsiones, sextorsiones, grooming, y en cuestiones mucho más amplias y a nivel global, por ejemplo, a nivel mucho más grande, a un nivel macro, robo de, por ejemplo, cuentas bancarias, robo de X situación por medio de algún tipo de carding, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todo este tipo de situaciones que cada vez se está volviendo más propenso, es necesario que uno de los profesionales sepa cómo resolver, sepa cómo llegar a indicar de qué manera, qué sucedió, cómo se lo hizo y qué aconteció durante todo este tiempo para que ese delito sea cometido. Por lo tanto, hace algunos años atrás, aquellos delitos comunes y los de ahora son, podríamos decir, en cierto sentido, semejantes. Claro que anteriormente se utilizaba de manera física cualquier tipo de arte para este tipo de delitos y ahora utilizamos la parte tecnológica como arte adicionalmente. Entonces, en definitiva, todas estas áreas dentro del ámbito forense llegan al mismo punto. Todo lo que nosotros hacemos en el área del delito, definitivamente vamos a dejar parte de nosotros y nos llevamos parte del delito, parte del área. Es por ello que de pronto ustedes se habrán fijado en algunas de las películas, cuando acordonan el área, por ejemplo, que son unos cuantos metros en el área del crimen, en la escena del crimen, todo aquel indicio es bien importante para el investigador forense. Un cabello, una fibra, qué sé yo, de pronto textil, de la ropa, de la camisa, del pantalón, o inclusive las mismas huellas del calzado que dejó, en este caso, el delincuente, le sirve como uno de los insumos importantes al detective, al investigador forense, para poder recrear los hechos y, por ende, al final, poder dar con el agresor o con el delincuente. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que sucedió aquí? Que el criminal dejó algo de él en la escena del crimen. Pero asimismo, este criminal se llevó algo de la escena del crimen. Si hablamos del calzado y fue, qué sé yo, en algún tipo de campo, se habrá llevado en sus zapatos parte de la tierra o parte de la vegetación donde se ocurrió o donde ocurrieron los hechos. O de pronto, qué sé yo, sucedió algo más importante, que al momento del escape tuvo un pequeño problema y al momento de saltar una verja, por ejemplo, se lastimó. Entonces, dentro de esa herida existen algunos indicios del metal y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, en definitiva, todo lo que nosotros hacemos siempre se queda grabado en el lugar de los hechos. Con todo este tipo de antecedentes, con esta pequeña introducción, lo más importante es preguntarnos qué es la informática forense. Si sabemos que aquí intervienen ciertas técnicas, ciertos tratados que son generales absolutamente para toda la parte forense, debemos definir ya más a la parte tecnológica. Y podemos nosotros decir que la informática forense es la aplicación de técnicas científicas y analíticas especializadas, orientadas a una infraestructura tecnológica.
¿Por qué una infraestructura tecnológica? Pues definitivamente a todo aquello que tiene que ver con la parte de conectividad, con la parte tecnológica. Nosotros tenemos una infraestructura tecnológica en cada uno de nuestros hogares. Por ejemplo, tenemos un router a través del cual compartimos internet. Y a ese router tenemos conectado un computador de escritorio, un computador portátil, todos los teléfonos inteligentes, las tablets, los televisores Smart TV, por ejemplo, los relojes inteligentes, las cámaras de videovigilancia y, en definitiva, muchos artículos, muchos artefactos tecnológicos conectados a un dispositivo. Entonces, eso ya se considera una infraestructura tecnológica. En definitiva, tenemos en muchos lugares aquellas infraestructuras tecnológicas. Entonces, la informática forense lo que hace simplemente es aplicar aquellas técnicas científicas y analíticas dentro de esa infraestructura tecnológica. ¿Pero para qué? Para poder buscar todos aquellos indicios, todos aquellos datos que nos permitan resolver el problema. Analizar. ¿Por qué? Porque con aquellos datos, aquellos insumos que nosotros encontremos dentro de esa infraestructura tecnológica, dentro del área del crimen, vamos a poder nosotros descubrir qué es lo que sucedió, cómo lo hicieron y de qué manera lo hicieron. Además, preservar aquellos datos, aquella información que nosotros hemos encontrado. Recordemos que como parte tecnológica, los datos son mucho más susceptibles a que estos se pierdan con el tiempo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un disco duro, toda la información aquí se puede recuperar así esta haya sido formateada. Pero ¿qué pasa si de pronto por A o B circunstancias sucede un evento como alguna destrucción masiva, un estallido? La información se va a perder, no va a poder recuperarse. ¿O qué tal si de pronto por A o B circunstancias se me cayó el disco duro externo donde tenía información y rayó la superficie del disco? No vamos a poder recuperar el 100%, pero sí tal vez un 40, un 60, un 70%. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, tenemos nosotros una información en algún otro dispositivo? Y este dispositivo, por cuestiones de seguridad, se borra. Entonces la información no va a poder ser recuperada. Entonces, es por ello que dentro de la informática forense y dentro de las técnicas científicas y analíticas que utilizamos, uno de los puntos bien importantes es también la parte de la preservación de los datos. Y adicionalmente a ello tenemos la forma de cómo presentar. Si nosotros hemos procedido a analizar este tipo delictivo, esta acción delictiva, y después de haber buscado, analizado y preservado los datos, debemos presentar la información, debemos presentar esta investigación informática forense ante las autoridades, con el único fin de que esto sirva como insumo muy importante para que se pueda dar una sentencia hacia el criminal o aquel delincuente que cometió el ilícito. Es decir, que durante todo este proceso, utilizando la informática forense, nosotros vamos a proveer de todos los datos, de todas las pruebas necesarias para que se pueda ejecutar una sentencia. Esta puede ser de cárcel, o esta puede ser de carácter económica, o inclusive puede ser algún tipo de, por ejemplo, disculpas públicas, dependiendo del tipo delictivo que se haya cometido y la pena que se haya fijado ante esta situación. Entonces, dentro de la informática forense, nosotros tenemos todo este tipo de situaciones, que es, pues definitivamente, la aplicación de técnicas científicas y analíticas a toda la infraestructura tecnológica. No solamente la parte que nosotros conocemos, es decir, el computador, la laptop, sino absolutamente a todo. Y si hablo de todo, definitivamente es computadores, tabletas, teléfonos inteligentes, cámaras de videovigilancia, también todos aquellos termostatos, por ejemplo, y todo aquel dispositivo que funcione con algún sistema operativo interno. A través del sistema operativo interno, a través de sus microprocesadores, podemos nosotros hacer un sinnúmero de cuestiones. Por lo tanto, estos dispositivos que forman parte de la infraestructura tecnológica propia, es decir, en nuestra casa, en nuestros trabajos, en la universidad, en el colegio, en la escuela, son elementos principales para que se pueda realizar algún tipo de delito.
¿Qué hace la informática forense? Si asociamos nosotros el término informática forense, pues definitivamente estamos hablando de la investigación informática forense. No es lo mismo de un perito informático. Recordemos, son dos campos totalmente independientes. El perito informático se resume simplemente a dar fe pública, por ejemplo, de los correos electrónicos, a materializar en definitiva toda la parte que está asociada al delito informático. Solamente hace esto. ¿Por qué no puede ir más allá? Porque justamente parte de las leyes no lo permiten. Y adicionalmente a ello, como un perito informático es nombrado o es permitido por medio de los distintos colegios de abogados o, por ejemplo, por medio de la fiscalía, se compromete en dar fe pública de todo lo que ha encontrado y al mismo tiempo esto puede retribuirse en contra de él. Entonces es por ello que un perito informático normalmente se limita a hacer ciertas cuestiones. En cambio, que el investigador informático forense va mucho más allá. Utiliza distintas técnicas para dar con muchas situaciones que normalmente el perito en algunas ocasiones no pudo encontrar o no pudo resolver, porque se limitó solamente a dar fe pública de que, por ejemplo, el correo electrónico es verdadero. Existen las cabeceras del correo electrónico, por ejemplo. O de pronto, por otras circunstancias, alguien nos está amenazando por medio del WhatsApp. Entonces, el perito informático lo que hace es capturar esos mensajes y dar fe pública de que sí existe, que no es, por ejemplo, un montaje realizado. Entonces, a eso se dedica el perito. Yo normalmente les digo un profesional de escritorio, porque no va más allá. Y el investigador hace lo contrario. Se mete tan profundo que muchas de las ocasiones incluso corre con un poco de peligro, ya que va más allá de lo normal. Investiga a fondo lo que verdaderamente sucedió dentro del delito. Es justamente lo mismo que realiza un investigador forense, por ejemplo, en una muerte violenta. Si hablamos de un perito, el perito lo único que hace es dar la hora del deceso, acordonar el área, tomar fotografías y posteriormente a ello el informe. La hora de la muerte, por qué de pronto se murió y este tipo de situaciones. Pero si hablamos ya del investigador forense o el médico forense, después de la disección, es decir, después de la autopsia, él sabe qué sucedió, por ejemplo, con sus hígados, con sus riñones, etcétera, etcétera, una hora exacta de qué o a qué hora murió, por ejemplo, por qué sucedió la muerte, ¿no? Por anemia aguda, por envenenamiento, por atrofiación interna de algún órgano, etcétera, etcétera, y todo ese tipo de cosas. Entonces, de la misma manera que este médico forense realiza minuciosamente la investigación en el cuerpo humano, el investigador informático forense hace lo mismo. Internamente, un computador, por ejemplo, realiza una investigación profunda. Desde el mismo momento en el que el computador se enciende, se activa, ya produce algún tipo de log. Ese log se concatena hacia otro evento, ese evento a otro y así sucesivamente. Entonces, todo eso de allí está dentro del área de ejecución, del área de la experticia del informático investigador forense. Por lo tanto, el área de la investigación informática forense, ¿sí?, se lleva a cabo dentro de un entorno digital o virtual. ¿Por qué digital? Porque todos nosotros tenemos esa área. El computador, la laptop, sus teléfonos móviles. Y si hablamos de una parte virtual, pues definitivamente encontramos varias cuestiones de carácter virtual. Las mismas nubes de datos que actualmente las utilizamos. Por ejemplo, equipos informáticos que ahora nos permiten virtualizar sistemas operativos para poder reducir o abaratar, en cierto sentido, toda la infraestructura tecnológica. Entonces, todo este tipo de eventos en el ámbito digital, infraestructuras físicas, como también en el ámbito virtual, infraestructuras virtuales, valga redundancia, son insumos bien importantes para el investigador informático. La información que permite obtener, ¿sí?, es a través de distintas fuentes.
No solamente por el que el computador tiene la información y se guardó allí, quiere decir que es todo. No, no. Existen otros campos adicionales. Por ejemplo, correos electrónicos, páginas web, registros o los logs de sucesos y algunos otros puntos adicionales que nosotros no creemos que existen en el computador. Historiales de navegación, historiales de qué es lo que se ejecuta en el computador. Todos estos insumos son bien importantes para más adelante concatenar la información y dar nuestro punto de vista investigativo de qué es lo que sucedió. Con todo esto de aquí, ¿qué es lo que nosotros tratamos de decir? O tratar de saber. Es si, por ejemplo, el involucrado ha robado o no ha robado la información, por ejemplo, de la empresa, de la institución, de nosotros mismos. Si se ha cometido, el delito en ordenadores y a través de qué sistemas. ¿Sí? Si los equipos están siendo monitoreados o no están siendo monitoreados. Y así un sinnúmero de cuestiones que normalmente el afectado debe considerar, debe canalizar y que a través de estas ideas que de pronto tiene, el investigador informático forense debe resolver. Ejemplo, todos nosotros manejamos un dispositivo móvil. Puede ser esto en Android o en iOS o cualquier otro sistema operativo. Dentro de estos dispositivos instalamos un sinnúmero de aplicativos, pero sabemos si este aplicativo es el correcto, si de pronto no es una copia, no se duplicó y en su momento se modificó, no lo sabemos. Entonces, por ejemplo, para una parte empresaria, para un empresario, es bien importante hacernos esta pregunta. Si el dispositivo que yo como empresa le doy, le entrego a nuestro colaborador, ¿está siendo monitoreado o no está siendo monitoreado? No por nosotros, sino por terceros. Si instaló o no instaló algún aplicativo, si es el correcto o no es el correcto. ¿Por qué? Porque a través de estos dispositivos puede existir fuga de información. Es decir, si el involucrado ha robado o no ha robado la información de la empresa. Y un sinnúmero de puntos de vista que nosotros debemos considerar. Para entender más esta parte de lo que yo les estoy indicando, relacionados a qué hace la investigación forense y por qué debemos consultarnos y preguntarnos este tipo de situaciones, es por lo siguiente. Vamos a ver un pequeño video y estoy seguro que van a entender un poco más del alcance que tiene la investigación informática forense. Por favor, me confirman si escuchan el video. ¿Me confirman, por favor, si escuchan el video? Sí se escucha, ingeniero, un poquito bajo, pero sí se alcanza a distinguir el audio. Perfecto, muchas gracias. Businesses at the cutting edge of technology. We know the world's most high-profile companies inside out. Companies like yours. Who are we? Your worst nightmare. Businesses worldwide, criminals have launched yet another malicious attack on. Right, I think he's here. So make your position sustainable, sir. You think the shareholders are going to make this? I said we don't know the full extent of the intrusion. How long will you be offline? We have systems in place to stop this from happening. Our security protocols have been breached by what I can only describe as a highly sophisticated cyber attack. I'll take a look at it. We have a little help from Jim. Oh, hello. The new managers. Yeah, yes, please. Thank you. Jim kindly loaded up 3 logos, as you see. We're catching up on some emails, giving us direct access to his mailbox password. Jim was giving us a lot of information.
access to business contacts, emails from work colleagues, Jim's the outgoing type. Hello, Ali, MIT. You look like a privileged user. Hello. Hi, yes, this is Ali. Okay, thank you. Yeah, no problem. Think I'm in there. Thanks, Sally, for welcoming our custom malware into your system. We're looking forward to working closely alongside you over the next few months. No hurry. We have all the time in the world. After all, no one knows what that. We shouldn't be able to reach the lab environment from here. Then why complain if we can? What the vulnerability testing doesn't apply to the internal servers? Is that not? Default password. Who forgets to change that? We have access to all your networks. We're in the database, mapping systems, circumnavigating firewalls across the business. Oh, and did I mention, we're going global. That's right. Je m'en tout de suite. Merci. Intellectual property, confidential documents, personal and financial data belonging to thousands of people throughout the business, from anywhere in the world. We know your secret. What are the cost implications of the attack? He doesn't know what's hidden or his business. IT are trying to work it out. All systems settle down for days while they assess the extent of the attack. PR are working overtime on damage limitation. And there's the emergency board meeting. Powerless as the share price falls. As customers and investors abandon ship, board realize that the game has changed and thought they knew the risks. How did this happen? Who the hell is responsible? Working at the heart of your business has been an invaluable experience. Good to know the door is always open. Bien, este es un video que ya tiene algunos años dentro del ámbito informático. Es justamente un video generado por Deloitte. No va o no dista más allá de una realidad que actualmente estamos viviendo. ¿Por qué se vio necesario agregarle este video? Justamente para que entiendan la magnitud de la afectación que tiene una infraestructura tecnológica. Ante esta situación, ante este ataque, ante esta filtración de información, que en este video nos indica que la empresa prácticamente cayó totalmente, existen varias interrogantes. Y aquellas interrogantes son las que el investigador informático forense tiene que ir resolviéndolas. Vamos más allá
de una simple situación en un video. Imaginémonos que aquella afectación fue en cada una de las infraestructuras tecnológicas de ustedes. Ustedes son empresarios y afectaron de esta manera. Es normal que yo, como dueño de la empresa, como empresario, quiera saber cómo sucedió la situación, cómo me afectaron, cuál fue la brecha tecnológica por la que y por medio de cuál realizaron este tipo de afectación. Son puntos que nosotros debemos considerar. Y si retornamos nuevamente a la parte anterior, a la que decía, ser involucrado ha robado información de la empresa, ¿sí? Si se ha cometido un delito en los ordenadores de su sistema o si los equipos están siendo monitoreados, es una realidad que día a día un empresario debe pensar, debe analizar y al mismo tiempo debe considerar que en algún momento le va a suceder. Pero para ello justamente existen distintas áreas, ¿no? Entre ellos viene justamente la parte de la seguridad informática. Para evitar este tipo de afectación que vimos en el video, existe la seguridad informática. Cómo bloquear, cómo hacer un sinnúmero de cuestiones para evitar ser infiltrados y que nuestra información se filtre. Entonces, para ello utiliza justamente la seguridad informática. Pero si ya sucedió el evento, es aquí lo más importante. Ingresamos nosotros para investigar qué es lo que sucedió. Vamos nosotros a considerar esta parte del video y hacernos unas cuantas preguntas sobre si esta realidad, que vuelvo a ratificar, está sucediendo, si esta realidad nos afecta, o si futuramente sería o será la causa de que muchas de las empresas grandes a nivel mundial se vean, escuchen bien, obligadas a disponer o a contratar de personal informático profesional en estas áreas. Son puntos bien importantes que actualmente nosotros debemos consultarnos. Pero antes de continuar, les comento que después de unos cuantos minutos vamos a realizar una pequeña pausa para que todos ustedes realicen preguntas de esta primera parte. Si tienen, claro está, cualquiera de las que de pronto ustedes crean necesarias realizarlas. ¿Sí? No se olviden, por favor. Así que por interno pueden escribir a los docentes para que puedan ellos ir apuntando, tomando las notas y realizar las respectivas preguntas. Bien, con esta pequeña situación vamos a continuar. En el video nosotros vimos un sinnúmero de cuestiones. Fue fácil detectar a través de qué vulnerabilidad realizaron el ataque. La infraestructura de datos se vio totalmente colapsada. Para nosotros como investigadores, llegar a ese punto de definir por dónde se realizó el ataque lleva un sinnúmero de eventos. Y todos aquellos eventos tienen que ser bien importantes durante toda esta línea de tiempo. El principal es la volatilidad de los datos. ¿Por qué hablamos de volatilidad de los datos dentro de la informática forense? Consideren algo bien importante, y lo que les dije hace algunos minutos atrás. Todo lo que nosotros tenemos dentro de un dispositivo móvil no es 100% seguro. En algún momento, este se puede borrar, se puede eliminar. Claro que en muchos de esos dispositivos se van a poder recuperar, es verdad, pero algunos otros no van a poder ser recuperados. Y por ende, la información se pierde. Volatilidad de los datos, por ejemplo, en la memoria RAM. Todos nosotros sabemos qué es la memoria RAM, ¿verdad? Es Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. Para nosotros, nos han dicho que mientras más memoria RAM, más velocidad de procesamiento, más velocidad de carga existe en el computador. Mientras menos memoria RAM, el computador o la carga del sistema operativo y el procesamiento cada vez es más lento. Y es verdad, tiene una lógica.
La memoria RAM es volátil. ¿Por qué es volátil? Porque al momento que nosotros apagamos el computador, toda la información contenida en esta memoria se borra, se pierde, se puede recuperar y ya no se puede recuperar. Entonces, esa volatilidad de los datos es bien importante que nosotros consideremos dentro de nuestra investigación informática forense. En definitiva, la volatilidad de los datos se debe de considerar en cada momento, en cada parte de nuestra investigación. Si los datos se pierden, ¿qué va a suceder con aquella investigación que nosotros estamos realizando? ¿Será que de pronto podemos inventarnos los datos? No, porque aquí estamos inmiscuyéndonos o estamos prácticamente involucrándonos dentro del delito y el caso se puede caer. Es decir, que aquí nosotros estamos realizando un tipo de acto delictivo directo o indirecto con la información que nosotros disponemos para poder dar una solución a este evento, a este tipo de acto delictivo. Normalmente, este tipo de situaciones deben ser evitadas dentro de la informática forense, dentro de la investigación o inclusive dentro del peritaje. Entonces, para que todo este tipo de situaciones sea considerada, debemos nosotros saber que la volatilidad de los datos es perenne, existe y debemos evitarlo. Para ello, ¿sí?, es importante que consideremos que dentro de los delitos informáticos o la violación a los sistemas, ¿sí?, es necesariamente importante y que nosotros debemos resolverlo. Para ello debemos considerar cierta situación en la evidencia que podemos recolectar. Si dentro de esta volatilidad de los datos, y si por obvias circunstancias en algún momento de la investigación se borra, esos datos deben considerarse si anteriormente a que estos se borren hayan sido admisibles. Si este tipo de dato no es admisible, estamos incurriendo en un problema de falsificación. Es decir, que ese caso podría caerse. Si los datos que hemos obtenido son auténticos, porque si nosotros modificamos o nos inventamos los datos, estamos volviendo a caer nuevamente en un delito informático. Nosotros, como investigadores, podemos ser enjuiciados y en lugar de que el delito o cometido en este caso por X persona, el delincuente, sea enjuiciado, vamos a ser nosotros enjuiciados. ¿Por qué? Por la falta de la admisibilidad de los datos, por falta de la autentificación o autenticidad de los datos y que de pronto nosotros en algún momento hemos modificado. Si los datos dentro de la investigación son completos, no debemos nosotros dejar de lado, por más pequeño que algún indicio sea o se haya encontrado, no debemos dejar de lado. Toda la información que nosotros vayamos recolectando tiene que ser totalmente completa. Adicionalmente a ello, confiable. Recuerden, ser auténtica no es lo mismo que ser confiable. Auténtico es para que no exista algún tipo de violación o duplicación. Y confiable, pues dependiendo en este caso cómo nosotros hayamos extraído la información. Es decir, que aquí la parte de la confianza la da justamente el profesional. ¿A través de qué técnicas podemos nosotros indicar que esos datos son confiables? Pues son varias. Eso vamos a verlos un poquitito más adelante. Y si adicionalmente a todo esto, si el dato es admisible, es auténtico, es completo y confiable, si estos datos son creíbles y comprensibles. Recordemos algo bien importante. Todas aquellas personas que manejan las leyes en cada uno de los países, es decir, los abogados, los jueces, los fiscales, no tienen mucho conocimiento de la parte informática como nosotros la tenemos. Y si, por ejemplo, le decimos a un juez dentro de algún tipo de caso informático o algún tipo de delito informático que se haya cometido y estamos en una audiencia de formulación de cargos, nosotros como peritos o como investigadores informáticos le decimos, por ejemplo,
que la memoria RAM fue colapsada, o que la memoria RAM fue infiltrada, o que la memoria RAM fue realizada cierta situación a través de un payload, a través de un ransomware o a través de tal situación, le vamos a hablar justamente en cualquier idioma, menos en el español, y por ende no va a entendernos el juez, el fiscal o el abogado. Por lo tanto, dentro de todo esto deben ser creíbles y comprensibles para la persona que va a dictar la sentencia. En definitiva, todo esto de aquí se tiene que resumir en las mejores prácticas, considerando que todos aquellos datos que nosotros tenemos en dispositivos electrónicos son volátiles. No por el hecho, vuelvo a ratificar, que está grabado en algún dispositivo, por ejemplo, un pendrive, un disco duro interno o externo, o dentro de una micro SD, están 100% seguros. Siempre va a existir la posibilidad de que estos en algún momento se pierdan. ¿Sí? Entonces, para todo este tipo de situaciones, vuelvo a ratificar, es bien importante que nosotros debamos considerar la volatilidad de los datos. Y para que estos sean confiables, sean seguros, admisibles, creíbles y comprensibles, debemos nosotros fundamentarnos, no solamente en nuestro conocimiento, sino en algunas otras, no teorías, sino técnicas que normalmente se encuentran fundamentadas y escritas. Por ejemplo, hablamos aquí de la ISO 27001, de la 27037 y así sucesivamente, de algunas otras mejores prácticas que también se encuentran fundamentadas y que a través de estas prácticas muchos de los países generan sus propias leyes. Entonces, todo eso de allí, todas esas normativas, todas esas ISOs, todas esas mejores prácticas que están disponibles en Internet son las más importantes para que nuestro trabajo sea totalmente eficiente y que exista la admisibilidad, la autenticidad, que sean completos, confiables, creíbles y comprensibles. La credibilidad de los datos es uno de los puntos más importantes. Si los datos no son creíbles, definitivamente el caso se cae. O podríamos nosotros estar inmersos dentro de la violación de esos datos. Dentro de, por ejemplo, de la, hablemos en este caso de una manera mucho más directa, de la violación total del caso en el cual nosotros estamos investigando. Y si existe un tipo de violación absolutamente a todos esos indicios, somos parte del delito, mas no somos investigadores que con nuestro informe vamos, en este caso, a dar los mejores insumos para que el juez dicte una sentencia. En pocas palabras, estaríamos cayendo nosotros dentro de un fraude procesal. Y el fraude procesal en cualquier país es totalmente penado. Es decir, que aquí nosotros entonces estamos también siendo sujetos de cualquier tipo de sanción, pueden ser estas, penales o civiles. La credibilidad de los datos, para que estos no sean desestimados, debemos utilizar las mejores prácticas, valernos de ciertas normativas, valernos de ciertas leyes de cada uno de los países, claro está, y esto definitivamente irla fundamentando. Por ejemplo, si nosotros hemos sido invitados a la investigación de cierto caso, desde el preciso momento que nosotros recibimos la notificación o nombramiento del caso, debemos ir fundamentando, debemos ir datando los hechos. Este tipo de datos, este tipo de fundamentación, hace que toda la investigación sea totalmente creíble. Y adicionalmente a ello,
con la extracción de los datos, con el análisis de los datos, con la preservación de los datos y posteriormente con la presentación del informe, todo este tipo de pasos tengan mayor credibilidad en el momento de que el juez dicte una sentencia y que en el caso que pueda suceder de que nos permitan o nos realicen algún tipo de reperitaje, todos estos datos sean totalmente eficaces y confiables. Así que regresamos nuevamente a la parte de la confiabilidad. En muchas ocasiones y de la mano de la informática forense, muchos de los hechos, muchos de los delitos informáticos, ¿sí?, han sido denunciados ante la justicia. Y muchos de aquellos delitos han sido enjuiciados. Claro que algunos no han podido ser enjuiciados. ¿Por qué? Porque no han tenido la debida atención del caso o no se han podido resolver dentro del tiempo prudente. Por lo tanto, si existe este tipo de situaciones, debemos volver a ratificar, fundamentarnos en distintas leyes, tanto de cada uno de los países como también en las leyes internacionales, para que no estemos fuera de tiempo. Adicionalmente a la credibilidad de los datos, viene ya el punto más importante, considerada como la línea del tiempo. Dentro de la línea del tiempo que está inmerso en la investigación informática forense, como también dentro de la pericia informática, existen dos eventos, denominada la línea previa del tiempo como la línea de investigación. Dos áreas totalmente diferentes. En la primera, la línea previa, que normalmente es la que se impone dentro de los peritos informáticos, es aquella en la que normalmente nosotros fundamentamos el caso. Por ejemplo, si tenemos algún tipo de extorsión por medio de nuestro teléfono móvil, nos llaman constantemente, nos amenazan, nos están extorsionando, o de pronto a través de los mensajes de texto nos están insultando, nos están diciendo un sinnúmero de cuestiones. Entonces, dentro de la primer parte, es decir, la línea de tiempo previa, lo que hacemos simplemente es buscar el dato, ver quién lo está remitiendo, a qué horas fue y este tipo de situaciones, conjuntamente con las capturas de todos esos datos. Estas las notariamos y tendríamos ya una prueba. Entonces, esto es dentro de la línea de tiempo previa. Surge con la entrevista inicial, nos muestra las pautas para iniciar los análisis y hace referencia a los detalles de tiempo, sucesos iniciales dados por las personas que nos encargan la investigación. Esta parte, vuelvo a ratificar, normalmente se ve involucrado o realiza la parte del peritaje. Ahora vámonos a la otra parte, la línea de investigación. Dentro de la línea de investigación es algo mucho más profundo. Aquí ya prácticamente hablamos de la forense informática. Aquí el análisis es mucho más amplio. ¿A qué hora fue? Dentro de este tiempo o dentro de esa hora, ¿qué o dónde nos encontrábamos? ¿Cuáles pueden ser aquellas personas involucradas dentro del mensaje, por ejemplo? Vamos algo más allá. Si tenemos el número telefónico, pedir o solicitar por medio de una notificación del juez a que la operadora, por ejemplo, nos dé todo el historial del titular de ese número telefónico, a qué hora, qué hizo, dónde se conectó, etcétera, etcétera. En definitiva, vamos investigando absolutamente de una manera más profunda durante todo este lapso del tiempo en el que se cometió este ilícito informático. Son dos cosas, vuelvo a ratificar, totalmente diferentes. De la línea de previa de investigación como la línea de investigación final. Si nos remitimos al video que vimos nosotros anteriormente, aquí podríamos nosotros aplicar de una manera mucho más progresiva la línea de investigación pura. Si fuimos un poco analíticos dentro de ese video,
pudimos darnos cuenta que la afectación a toda la infraestructura tecnológica se lo hizo de manera externa. ¿Cómo se lo hizo? Pues definitivamente existió un poco de ingeniería no inversa, sino una ingeniería social. Fuera del edificio se encontraban unas chicas que estaban patinando y estaban supuestamente dando a conocer algún tipo de nuevo producto, alguna otra situación, alguna promoción. ¿Y qué sucedió? Que a uno de los colaboradores de esta empresa le obsequiaron un pendrive. ¿Sí? A través de este pendrive, que horas más tarde insertó dentro de un computador, que ese computador pertenecía a la empresa, le permitió inyectar un payload, le permitió inyectar un troyano, le permitió inyectar de pronto hasta un virus, que después, cuando ese computador volvió nuevamente a enlazarse a la infraestructura de red de la empresa, le dio la posibilidad de poder inyectar el virus o de pronto inyectar el código malicioso al resto de computadoras dentro de la red. Al final, ¿qué sucedió? Que esta empresa cayó en la parte monetaria. De forma mucho más específica, aquí existieron distintos eventos, que si hablamos dentro de la línea previa de investigación, no llegaríamos a esos eventos profundos. Pero si hablamos ya de la línea de investigación total, esos eventos deberíamos ir analizando parte por parte. Ejemplo, esta persona cuando insertó el pendrive en el computador de la empresa, pero utilizando la infraestructura tecnológica de su domicilio, es decir, la conectividad a Internet de su domicilio, le permitió al delincuente informático analizar correos electrónicos, analizar al mismo tiempo con cuáles de sus compañeros o compañeras tenía más actividad, le permitió revisar adicionalmente ellos ciertos datos adicionales como fotografías, etcétera, etcétera, y le permitió analizar a través de la ingeniería social y con ello enviar un correo electrónico justamente a una chica de tecnologías, a una chica de las TIC, como se le considera. A ella le enviaron un correo electrónico que era un correo no original, no un correo oficial, sino un correo por medio de alguna metodología. Insertaron ahí una fotografía y al momento que dio un clic sobre ese link de la fotografía, ¿qué sucedió? ¿Se fijaron? Se apagó la pantalla. Y después de ello se volvió otra vez operativa la computadora, pero en ese preciso instante que se apagó la pantalla, internamente ya se instaló un troyano. Se instaló un código malicioso. Y a través de ese código malicioso pudieron tomar prácticamente todo el control de la infraestructura. Entonces, todo este tipo de situaciones está dentro de la investigación total, en la línea de investigación profunda de la línea del tiempo. Conjuntamente con la línea del tiempo, es importante considerar el análisis del tiempo. Es decir, en qué momento sucedió, cómo se lo hizo, qué tiempo duró y qué pasó al final. Sabemos al final lo que sucedió, quebró la empresa. Si este ataque fue exitoso, no fue exitoso, y si fue exitoso, ¿qué más sucedió? Son puntos y análisis que el informático forense, el investigador informático forense se tiene que preguntar durante todo el tiempo de investigación de este delito informático. El análisis de tiempo generalmente cuando se habla de seguridad informática, ¿sí?, la conversación gira alrededor de los ataques más comunes, posibles herramientas de cómo detenerlos, ¿sí? También se hace mención de procedimientos probados, no procedimientos que de pronto nos inventamos, sino probados, y todos esos procedimientos se encuentran dentro de algunas normativas internacionales, ¿sí? Es bien importante considerar eso, que una vez implementados dentro de la empresa, promuevan toda una cultura de seguridad. Es decir, que todas aquellas normativas internacionales que nosotros tenemos se deben implantar dentro de la empresa. A esto ya prácticamente se deriva con la seguridad informática. Si no existe una seguridad informática dentro de una empresa, estamos totalmente vulnerables.
Y si estamos vulnerables, pues definitivamente vamos a ser afectados. Vamos a ser, en cierto sentido, hackeados, vamos a ser, en cierto sentido, individuos que el delincuente informático nos considere como principal objetivo. Entonces, para evitar todo esto de aquí, lo más importante sería tener unas buenas prácticas, tener políticas y todo lo relacionado a la seguridad informática. Y si no tenemos, y hemos sido ya, en este caso, víctimas de estos delincuentes informáticos, dentro de la investigación informática forense, considerar todos estos elementos. Análisis del tiempo, línea del tiempo, previa o de investigación, y el resto de situaciones que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Esta primera parte, vamos a tener un pequeño relax, y es donde justamente vamos a ver si existen algunas consultas, algunas preguntas para que podamos hacerlo de una manera mucho más interactiva. ¿Me ayudan, por favor, si existe alguna consulta, alguna pregunta? Sí, por aquí hay alguna serie de preguntas. La primera de ellas ¿es posible recuperar información de un disco duro después de una falla electromagnética? Sí, sí es posible. El disco duro normalmente puede tener dos tipos de fallas, la falla lógica y la falla mecánica. Si de pronto el disco duro, después de algún tipo de evento magnético, lo que normalmente sucede es de que se daña la placa lógica, es decir, la envoltura. Internamente, el disco duro se mantiene intacto. Los discos internos, siempre y cuando esto sea un disco mecánico, claro está, le da la factibilidad de que si trasladamos esos discos a otro dispositivo de extracción, podamos nosotros recuperar toda la información. Ahora, ¿qué tal si de pronto es un disco duro sólido? Esto no tiene partes mecánicas, sino son justamente microchips de almacenamiento masivo. Entonces, aquí es un poco más complejo, porque si afectamos magnéticamente a toda la parte de chips de los discos sólidos, la información se puede perder de manera total. Entonces, en los dos grandes grupos, discos mecánicos, si la afectación es a través de algún tipo de dispositivo magnético, lo que se daña es la tarjeta física, la tarjeta lógica, más no internamente la información en el dispositivo. Pero si hablamos de un disco duro sólido, aquí sí se va a poder perder la información. Pero en definitiva, normalmente para que sucedan este tipo de eventos tiene que ser algún modo de afectación magnética bien profunda, bien fuerte, con electroimanes que sean totalmente amplios, ¿no? Lo cual normalmente no tenemos. Anteriormente, cuando utilizamos los disquetes, por ejemplo, ahí sí, si pasábamos un imán, se podía eliminar la información. Pero si pasamos de un imán dentro de un disco duro, ¿sí?, o por fuera del disco duro, casi no afecta. No existe mucha afectación. Pero si estos, vuelvo a ratificar, son bien profundos, son bien fuertes, ahí sí podríamos realizar la afectación. Caso contrario, un poco complejo. Muy bien. Bueno, pasando a la siguiente pregunta. Siendo profesional en este campo de acción, ¿cuánto o cuál sería su sueldo? Bueno, dependiendo en este caso, las leyes de cada uno de los países, muchas de las ocasiones norman el sueldo o norman los aspectos de investigación. Ejemplo, acá en Ecuador, donde yo soy originario, la Fiscalía tiene una tabla que va desde desde 2 salarios básicos unificados, máximo 15. Esto para un perito. Acá en Ecuador el salario básico está en $400. Y si hablamos de 2 salarios básicos unificados serían $800. Y máximo 15. Pues estaríamos hablando de que alrededor de unos casi $5,000 podría costar los servicios profesionales de un perito informático. Eso es de un perito. Ahora, si nosotros nos vamos a la investigación informática forense, aquí es mucho más amplio. No solamente vamos nosotros a tener que concretar los datos a través de una materialización, por ejemplo, sino que aquí vamos a investigar de una manera mucho más profunda. Aquí posiblemente podemos utilizar algún tipo de software que nos permite, por ejemplo, analizar las IPs, analizar el tráfico, realizar captura de datos y, bueno, adicionalmente hay una investigación más profunda, computador por computador, si hablamos de una infraestructura amplia.
Entonces aquí el tiempo es mucho más amplio, es más largo, más propenso, más profundo. La investigación sería más costosa. Estaríamos hablando de pronto, dependiendo en este caso el tipo de datos que se hayan perdido y dependiendo la empresa a la que vayamos nosotros a realizar la investigación, pues hablaríamos de unos $5,000, $10,000, $15,000, $20,000. Vuelvo a rectificar, todo depende qué tipo de datos fueron robados, fueron filtrados y todo este tipo de cuestiones. Muy bien, bueno, otra pregunta es ¿cómo se recupera la información cuando el disco duro está rayado o dañado, se trata de restaurar? Bueno, si el disco duro internamente, ya los discos se encuentran rayados, bueno, aquí es un poquitito más complejo. Recurrimos normalmente a otro tipo de equipos. Estos equipos, a través de unas agujas especiales, podemos ir segmentando en el disco, en la superficie del disco, a través de una pequeña programación, qué tipo de datos o qué tipo de secuencia de datos podemos nosotros recuperar. Y estas más adelante se tienen que reconstruir a través de programas, como por ejemplo el WinX. Entonces, ¿podemos recuperar? Sí, podemos recuperar, pero ya no sería a través de los medios normales que nosotros tenemos, o a través de algún software que normalmente por medio de internet nos podemos descargar, que inclusive a veces vienen piratas, ¿no? Ya no serían por medio de este software o programas básicos, sino a través ya de métodos tecnológicos físicos que nos permitan manipular los microchips y a su vez ir manipulando cada uno de los servomotores para que en segmentos de la superficie del disco podamos recuperar la información. Pero aquí sí hablamos de empresas totalmente amplias que tienen infraestructura recomendable y adecuada para la recuperación de los datos. Muy bien. Bueno, por las cuestiones del tiempo que tenemos, ¿le parece si dejamos las demás preguntas hacia el final de la ponencia? Claro que sí, con todo gusto, con todo gusto. Muy bien. Perfecto, ¿sí? Vamos a continuar. Adicionalmente al análisis del tiempo que nosotros estábamos hablando hace unos minutos atrás, lo más importante dentro de nuestra área es la metodología general forense. ¿Qué metodología podemos emplear? No existe una sola metodología, pueden ser varias. Y esto cambia en relación a qué tipo de investigación estamos haciendo. Si, por ejemplo, nosotros hablamos de una investigación en el ámbito civil, el tipo de metodología es más reducido que en el ámbito militar. Es decir, que si nosotros aplicamos una investigación informática forense en el ámbito militar, aquí encontramos más estamentos, encontramos más pasos obligatorios que nosotros debemos considerar. Por lo tanto, dentro de la metodología normal, la que utilizamos en todo el mundo, la más segura, la más directa y sin tantos inconvenientes son las siguientes. Como primer punto, la metodología es la adquisición. Es decir, que de aquella infraestructura que ha sido afectada y que nosotros como investigadores informáticos forenses vamos a sacar los datos, la adquisición es uno de los principales puntos. No debemos nosotros aquí recurrir a un tipo de metodología inversa. Es decir, primero realizar algún reporte, un análisis supuesto y posteriormente a ello o al final realizar la adquisición. Nada de ello. Tiene que ser una metodología totalmente secuencial. La adquisición es una de las primeras partes de nuestra metodología. La siguiente, la preservación. Este punto es también bien importante en la metodología. El análisis, que también es importante, la documentación y finalizamos con la presentación. Estos 5 puntos dentro de la metodología es lo más común que nosotros encontramos. Pero ojo, durante todo esto de aquí ya viene una primera preetapa. ¿Cuál es esa pequeña preetapa? Considerada como la cadena de custodia. La cadena de custodia, que en unos minutos más adelante la vamos a ver, inicia desde el preciso instante en el que se cometió el delito. Y dentro de esa cadena de custodia ya viene la parte de la metodología forense. La adquisición, a través de qué medios nosotros podemos adquirir. Aquí puede ser por medio de software o por medio de hardware. Realizar la adquisición
por ejemplo, en dispositivos de escritorio, portátiles, infraestructura de servidores, a través de RAID de discos, a través de pronto del teléfono móvil, a través de las cámaras de videovigilancia, a través de los termostatos, etcétera, etcétera. Es decir, que dentro de adquisición, aquí se involucran todos aquellos dispositivos a través de los cuales se pueden realizar una afectación tecnológica. Recuerden algo bien importante, no solamente es el computador. Por ejemplo, ¿sabían que a través de una cámara de videovigilancia podemos nosotros llegar a un fin? Claro que sí. ¿Por qué? Porque esa cámara de videovigilancia funciona por medio de un microsistema. Ese sistema normalmente está editado o se encuentra programado a través de una base de Linux. Y si hablamos de un sistema, hablamos de un procedimiento interno que le permita ejecutar el sistema, funcionar el sistema, le permita realizar tomas, de pronto si es una cámara robótica, por ejemplo, moverlo en X grados, para arriba, para abajo y en cualquier dirección. Entonces todo eso de allí lo hace el sistema operativo interno instalado en un microprocesador de la cámara. Y si hablamos de un microprocesador, quiere decir que obedece a algún otro dispositivo hardware involucrado dentro de la misma cámara. Y recuerden algo bien importante, si esta cámara está dentro de un circuito cerrado de televisión, quiere decir que va a estar conectado a un cable de red y a su vez, conectado a otra infraestructura que le va a dar la posibilidad de monitorear fuera de la misma. Por lo tanto, una cámara de videovigilancia puede ser un punto para la afectación, claro que sí. ¿Qué tal si de pronto hablamos de un teléfono, un reloj inteligente, un reloj Android? ¿Será un punto suficiente para que podamos nosotros, a través de un hackeo básico, afectar la infraestructura general? Claro que sí. ¿Y por qué? Porque a través de ese teléfono, a través de ese reloj inteligente, nosotros nos enlazamos hacia los datos del proveedor de telecomunicaciones. Pero como de pronto nosotros no queremos gastar tanto los datos, nos enlazamos a una red a través de Wi-Fi. Y esa red está dentro de una infraestructura. Por lo tanto, un reloj inteligente es un dispositivo por el medio del cual podemos afectar. Claro que sí. En definitiva, todos aquellos dispositivos, vuelvo a ratificar, que funcionan bajo un sistema operativo son totalmente dirigidos, propensos y óptimos para un ataque. Entonces, dentro de la adquisición, todos estos medios electrónicos son elementos de investigación. Preservación, lo que vimos hace un momento atrás. Debemos nosotros adquirir de una manera rápida, confiable, toda la información y estos preservarlos. ¿Para qué? Para que esos datos no se borren en su momento. Un ejemplo. Desde un X lugar se está realizando una afectación hacia una infraestructura. Tomando en cuenta el video, era la infraestructura a través de un edificio colindante. Si de pronto nosotros, a través de algún buen método de informática, de seguridad, nos dimos cuenta la IP, entonces lo primerito que deberíamos hacer es realizar una captura de aquellos datos, de aquellos paquetes por medio de red. Y esos datos, almacenarlos de una manera segura, preservar esos datos. Y si vimos de pronto con el computador que está afectando, lo primerito que nosotros y los peritos informáticos deberían hacer es el volcado de memoria RAM. Y este volcado, grabarlo en un dispositivo que más adelante nos va a permitir analizarlo. Entonces, aquí estamos preservando los datos volátiles de aquel dispositivo. ¿Para qué? Para que más adelante nosotros, con el tiempo prudente, podamos realizar el análisis de aquellos datos que han sido capturados. Entonces, fíjense que todo esto tiene una pequeña concatenación. Primero, adquirimos los datos de todos los dispositivos que están siendo parte de la investigación.
Segundo, preservamos los datos para que estos no se borren con el tiempo y sean totalmente confiables. El análisis, para que a través de nuestras técnicas que utilicemos podamos extraer y analizar esos datos y después concatenar y dar a través de una documentación una presentación adecuada y por ende tener una sentencia final. Los 3 puntos más importantes es la adquisición, la preservación y el análisis de los datos. La documentación, pues esto de aquí justamente es normarnos a través de las ISOs, a través de las FTY y un sinnúmero de documentos que son válidos a nivel mundial, que nuestro trabajo está dentro de lo legal. Hemos seguido un procedimiento sin que éste afecte los datos, sin que éste afecte la credibilidad de los mismos y la veracidad de los mismos. Entonces, la documentación es bien importante y que a través de toda esta documentación podamos presentar un informe final entendible, no tan técnico y sobre todo completo para que el juez pueda dictar la sentencia final. Entonces, toda esta metodología es la que se aplica normalmente en casi todos los campos, a excepción de la vida militar. Aquí tenemos nosotros 2 técnicas adicionales. ¿Por qué? Porque ellos utilizan otro tipo de estamentos que están totalmente fuera de la parte civil. Pero vuelvo a rectificar, normalmente la mayor parte de delitos informáticos se están cometiendo dentro de la parte civil. El grooming, el sexting, de pronto la violación a la intimidad, la clonación digital de nuestros datos y todo eso de allí, más se lo hace de manera civil. Y llegamos a la parte más importante, que es la cadena de custodia. Esta cadena de custodia, como les decía anteriormente, inicia desde el preciso momento en que se realizó el delito informático. ¿Qué es la cadena de custodia? Es el procedimiento que nosotros tenemos que llevarlo de una manera totalmente ordenada. Consideremos una cadena de custodia en algún tipo de accidente de tránsito, por ejemplo. La cadena de custodia inicia desde el preciso momento en el que llegó el perito, el juez, el policía, de pronto el médico forense y algún otro delegado que se encuentre involucrado. Desde ese preciso instante en el que llegaron a verificar los hechos, desde ese preciso momento inicia la cadena de custodia. ¿Cuándo finaliza? Cuando ya se haya dictado alguna sentencia. Durante todo ese trayecto, la cadena de custodia es la más importante. ¿Con qué motivo? Justamente para que los datos, los elementos encontrados en la escena del crimen sean totalmente fehacientes y que nos permitan presentar para un juicio final. Es decir, que desde el acordonamiento del área, que debe seguir una metodología, está ya presente la cadena de custodia. Vamos ahora hacia nuestros hechos. Somos informáticos. La cadena de custodia inicia desde el preciso instante en el que nosotros estamos realizando la intercepción, estamos realizando prácticamente el acordonamiento del área, estamos realizando la fijación de los datos, la fijación de todos los elementos, previo a la adquisición de las mismas. Ejemplo, si tomamos en consideración el video, nos dimos cuenta que toda la infraestructura tecnológica fue afectada. La cadena de custodia iniciaría desde el preciso instante en el que se cometió el delito. Es decir, cuando aquel colaborador insertó la pendrive en el computador, envió el correo electrónico a una de las compañeras y esta lo abrió dentro de la infraestructura de la empresa. Desde ese preciso instante de la investigación inicia la cadena de custodia.
Un ejemplo. Ustedes son víctimas de una extorsión. Llegaron a sus mensajes de WhatsApp distintos comentarios extorsionándoles, indicándoles que si de pronto no depositan X cantidad de dinero en una cuenta X, Y, Z o a través de Bitcoin, por ejemplo, van a ser público, por ejemplo, videos que ustedes de pronto tenían íntimos o fotografías íntimas, o simplemente que si no depositan, sus familiares secuestrados van a tener algún tipo de problema, ¿no? Imaginemos. Entonces, desde ese momento inicia la cadena de custodia. Es decir, en la captura de los datos del mensaje, en la captura de toda la imagen del teléfono, en la captura de la preservación correcta del dispositivo, es decir, colocándole dentro de una funda de Faraday, continuando con ello hacia o con el traslado del dispositivo hacia algún tipo de departamento o laboratorio con las respectivas seguridades del caso para que sea extraído y explotado toda la información del dispositivo hasta el punto de, por ejemplo, cuando el juez dicta una orden para que se triangule la información, se triangule el número telefónico de la persona que le está enviando la información, le está enviando el mensaje, todo eso de allí está dentro de la cadena de custodia. Porque cada minuto es importante en la investigación y cada elemento que nosotros vayamos detectando, vayamos encontrando, es totalmente probatorio para que el caso se pueda dirimir. Entonces, todos esos elementos que encontramos dentro de la escena del crimen, fuera de la escena del crimen, dentro de los dispositivos o dentro de cualquier tipo de dispositivo, conexión, dato que se encuentre involucrado, está la cadena de custodia. Y todo eso de allí se tiene que preservar de una manera totalmente correcta. Entonces, toda la cadena de custodia, en definitiva, es la custodia de todos los datos necesarios y elementales para que nuestra investigación sea la más adecuada. Por lo tanto, inicia desde el preciso momento en el que se cometió el ilícito y finaliza cuando el juez nos indica que ya ha culminado toda la etapa de investigación y sentencia. Entonces, hasta allí finaliza. Pero ojo, no quiere decir que allí nosotros ya hemos quedado totalmente absueltos como investigadores. En algún momento y posterior a la primera pena, por ejemplo, alguna otra persona puede pedir nuevamente el reperitaje o puede pedir algún tipo de nulidad de la sentencia o en su defecto puede pedir, por ejemplo, la casación como se considera. Entonces aquí inicia otra cadena de custodia que va a complementar a la primera. Por lo tanto, aquí se van a tener que volver otra vez a realizar los peritajes, qué sé yo, de pronto a sacar nuevamente los hashes de validación de la información que tenemos, volver otra vez a investigar desde otro punto de vista y desde algún otro perito, por ejemplo, toda la información que nosotros hemos entregado y ese tipo de cuestiones. Entonces aquí inicia otra cadena de custodia, que al final estas cadenas de custodias tienen que finalizar dentro de la misma información o dentro de la misma, diríamos en este caso, resolución que hayamos llegado. Lo único que podría cambiar simplemente es la manera técnica que nosotros indicamos, pero no puede cambiar los datos encontrados, los datos explotados y los datos verificados. Esos tienen que ser absolutamente los mismos. ¿Y cómo se considera eso? A través de los hashes. Es una cadena de códigos que nos permiten prácticamente validar toda la información que se encuentra dentro del dispositivo, dentro del archivo o dentro de lo que nosotros hayamos encontrado.
En definitiva, la cadena de custodia inicia desde el preciso instante en el que se cometió el ilícito y finaliza cuando el juez lo dictamina. ¿Qué nosotros encontramos dentro de la cadena de custodia o qué indagamos dentro de esta? ¿Sí? El cometimiento del delito o del ilícito, como les comentaba, el esclarecimiento de los hechos, ¿sí? Y adicionalmente a ello, la obtención de las pruebas, el traslado y custodia de las evidencias, que esto es bien importante y se lo tiene que hacer bajo ciertos parámetros y documentación específica para que éstas sean totalmente probatorias. ¿Qué herramientas utilizamos para que todo esto de aquí sea factible? Pues son varias herramientas. Entre ellas tenemos justamente las herramientas de carácter hardware, como también las herramientas de carácter software. No todo es, por ejemplo, software, como nos decía en una pregunta, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer para poder recuperar la información de un disco? Encontramos dispositivos físicos, como también encontramos herramientas lógicas, software. Dentro de nuestra investigación también encontramos los dos grandes grupos. El hardware, que es bien importante y que a través del cual nuestra investigación es un poco más corta, porque el tiempo es muy importante, y el software, que también es bien importante, ¿no? Pero que si de pronto no tenemos el hardware y solamente contamos con software, la extracción de la información, por ejemplo, va a ser un poco más extensa, más larga. No compleja, pero sí extensa. Entonces, son dos campos totalmente importantes, o dos elementos, dos herramientas que deben ir de la mano. Pero aquí es algo bien importante. Si hablamos de hardware, es costoso. Y si hablamos de software, puede ser gratuito como también de pago, pero no tan costoso como el hardware. Dentro de este tipo de herramientas, encontramos nosotros, por ejemplo, los clonadores. Estamos hablando de herramientas hardware. Los clonadores que nos van a dar la factibilidad, como su nombre lo indica, de clonar los discos duros del computador, del servidor, pueden ser estos mecánicos, como también pueden ser sólidos, clonar la información de los micro SDs, clonar la información de los dispositivos móviles, por ejemplo, de los teléfonos. Entonces, estos clonadores nos van a permitir sacar réplicas exactas, bit a bit, de todo el dispositivo. Si hablamos de bit a bit de un disco duro, por ejemplo, quiere decir que si el disco duro es de 2 terabytes, la imagen exacta bit a bit va a tener de igual manera 2 terabytes. Si dentro de ese disco duro teníamos 4 particiones, se va a sacar una imagen exacta bit a bit de las mismas 4 particiones. Por lo tanto, si esa imagen, esa clonación, instalamos en algún otro dispositivo, este se va a ejecutar normalmente, sin ningún tipo de inconveniente. Y si lo hacemos de pronto a través de una imagen virtual, esa imagen virtual, si la montamos en infraestructura virtual, se va a poder levantar sin ningún problema. ¿Y para qué es esto? Pues uno de los principales métodos que nosotros como investigadores o como peritos informáticos forenses debemos realizar. Si nos vemos involucrados dentro de una investigación, toda aquella infraestructura original o física nunca tiene que ser considerada dentro de la investigación, sino toda la clonación que debemos realizar. Por ejemplo, si su teléfono móvil es el que recibió los mensajes, ¿el teléfono móvil vamos nosotros a explotar? Claro que sí, pero no vamos a practicar la pericia informática, la investigación informática dentro del dispositivo, sino que esto previamente tiene que ser clonado y dentro de ese archivo, dentro de esa imagen, debemos proceder a realizar la extracción de la información. Por lo tanto, esa información extraída, esa duplicación, esa clonación bit a bit, tiene que ser 1, 2, 3 veces. Porque si de pronto en alguna de esas imágenes nosotros nos equivocamos o la echamos a perder, tenemos otra imagen, otra clonación y podemos continuar con esa. Adicionalmente a los clonadores encontramos los bloqueadores, que es importante, totalmente importante. Veamos la parte de una clonación de un teléfono móvil, por ejemplo. Dentro de un teléfono móvil, como ustedes pueden saber o de pronto habrán visto, en un teléfono móvil a través de mensajes de texto podemos emitir comandos que le permitan borrar información.
o a través de programas específicos nos da la posibilidad de que la información se borre. De esa misma manera, también podemos hacerlo dentro de un computador. Por ejemplo, a través de comandos específicos previamente implantados o a través de algunos programas troyanos, por ejemplo, podemos darle la posibilidad a que de manera remota el delincuente pueda tomar nuevamente control del dispositivo y borrar la información. Lo que sucede, por ejemplo, con el ransomware. El ransomware, como ustedes de pronto saben, le permite encriptar toda la información y pedir un rescate. De la misma manera como encripta, hay alguien que fuera de esta infraestructura está manipulando ese tipo de información. Entonces, dentro de nuestra investigación y dentro de nuestra clonación, es importante contar, además de los clonadores, con los bloqueadores. ¿Para qué? Para que estos le permitan bloquear de escritura a todos aquellos dispositivos que previamente tienen que ser clonados. Es decir, tener un bloqueo de escritura para los discos duros, como también para los dispositivos móviles, y poder solamente obtener una imagen bit a bit para que estos más adelante sean explotados. Entonces, los bloqueadores simplemente bloquean contra escritura estos dispositivos originales, porque se tienen que mantener de esa manera, originales, sin ningún tipo de modificación. Adicionalmente a los bloqueadores, utilizamos las fundas de Faraday. Esto es netamente para aquellos dispositivos móviles que reciban datos externos. Ejemplo, los teléfonos, las tablets o algún otro dispositivo que funcione a través de Wi-Fi. Este tipo de fundas de Faraday funcionan como las jaulas de Faraday, es decir, bloquean totalmente toda la conectividad desde el dispositivo hacia el exterior y desde el exterior hacia el interior. Es decir, que bloquean ondas de radio, señales GSM y señales Wi-Fi. De esta manera es una de las principales. ¿Cómo inicia la cadena de custodia? Estamos custodiando la información del dispositivo. ¿Y cómo hacemos eso? Ingresando el dispositivo móvil, por ejemplo, dentro de una funda de Faraday, para preservar todos los datos que tenemos dentro de ella. Adicionalmente a ello, y dentro de algo mucho más específico, tenemos los maletines forenses. Este tipo de maletines forenses son ya completos, y de hecho estamos hablando prácticamente que es un laboratorio forense móvil o portátil. A través de estos dispositivos que internamente tienen un computador, podemos clonar, podemos realizar la misma explotación de los datos forenses y podemos hacer un sinnúmero de cuestiones. Pero todos estos datos, ¿sí?, como yo les he venido indicando en estos momentos, y a través de estos hardware, a través de estos dispositivos hardware, son un poco costosos. Por ejemplo, si hablamos de un clonador básico está alrededor de unos 200 o 300 dólares. Pero si hablamos de un clonador completo, como por ejemplo, algo semejante a lo que tenemos en este maletín, el costo es mucho más amplio. Tenemos clonadores y al mismo tiempo laboratorios forenses, por ejemplo, bueno, tenemos uno de bien conocido, Cellebrite, prácticamente Cellebrite es uno de los equipos laboratorios forenses portátiles más reconocidos, el más costoso, podríamos decir en este sentido, y que dependiendo de la versión, tienen un costo alrededor de unos 8,000, 12,000, 25,000 dólares. Es un menú básico. Pero si hablamos de pronto ya de un laboratorio mucho más amplio, un laboratorio físico netamente, pues bueno, ahí sí estamos hablando de una inversión mucho más amplia. Pero que en definitiva, todos estos dispositivos físicos, hardware, son importantes. Como otro de los puntos, si de pronto no tenemos la parte del hardware, son los dispositivos software. Y aquí hablamos, por ejemplo, de herramientas forenses gratuitas, como el Kane. El Kane es un sistema operativo forense basado en Linux que nos da la factibilidad de clonar información de los discos duros bit a bit, tal como de pronto lo hiciera el clonador de discos, pero con la diferencia de que, por ejemplo, el clonador de discos lo haría en cuestión de horas, 2, 3 horas, 4 horas,
Pero si hablamos a través de un software forense como el Kane, la clonación va a ser mucho más extenso, porque se va a clonar bit a bit. Eso quiere decir que de pronto se tardaría en 14, 22, 24, 48, 72 horas, pero le va a dar la posibilidad de clonar toda la información. Ahora, dentro de este sistema, por ejemplo, el Kane, encontramos también bloqueadores, ya no de manera física, sino software que le permite bloquear contra escritura todos aquellos dispositivos que son orígenes, dándonos la garantía a nosotros como investigadores a que la información se va a mantener totalmente estructurada, original y sin ningún tipo de modificación. Entonces, aquí tenemos un software denominado Kane y es gratuito, lo pueden encontrar a través de internet, se lo pueden descargar. Normalmente, y a nivel del mundo, se utiliza el Kane como uno de los principales software o sistemas operativos para la investigación informática forense. Otro de los que normalmente se escuchan es el CSI. Este está prácticamente generado a través de aquella serie que nosotros de pronto le hayamos visto, el CSI Miami, por ejemplo, ¿no? Entonces, el nombre justamente se lo topa de esta serie. Este tipo de software, al igual que el Kane, es software libre, no tiene un costo. Estos dos software libres, estos dos sistemas operativos son los más utilizados a nivel mundial. La diferencia del CSI con el Kane es de que este software tiene 3 herramientas o 3 suites independientes que nos permiten, el primero, por ejemplo, realizar el análisis, la explotación de los datos, la extracción de los mismos. Una segunda suite forense denominada Gateway, ¿sí?, que nos permite justamente aquí realizar un sinnúmero de situaciones como explotación de datos a través de redes y todo este tipo de cuestiones, realizar algún tipo de pentesting y este tipo de cosas. Pero para ello tenemos también el SIEM, que el SIEM ya netamente es para seguridad informática, realizar pentesting, pruebas de penetración y un sinnúmero de cuestiones. Entonces, el CSI es más completo. El Kane solamente le permite realizar explotación e investigación informática forense. En cambio que el CSI, tiene ya un software totalmente completo para realizar muchas cosas más. Entre ellas, la seguridad informática y el pentesting. Entonces, este es mucho más pesado, claro está. Tiene alrededor de unos 16 o 20 gigas más o menos. Pero es totalmente excelente y es totalmente gratuito. Adicionalmente a este tipo de software que son gratuitos, y hay muchos más. Por ejemplo, si hablamos de México, tenemos un software denominado Tequila. El Tequila fue un proyecto de unos estudiantes de la Universidad de la UNAM de México, y está en español, que le permite no solamente extraer la información, sino le permite realizar el análisis, y al mismo tiempo le permite realizar pentesting. Entonces, este tipo de software, que también está basado en Linux, es libre, es gratuito y también es utilizado. En México sé que lo utilizan en un sinnúmero de lugares. Entonces, también es un software libre que es válido y que le permite realizar un sinnúmero de cuestiones. Pero adicionalmente a este tipo de software libre también tenemos el software patentado o el software de pago. Entre uno de los sistemas operativos más utilizados está el OS Forensic. Este OS Forensic es un software privativo que tiene más o menos un costo alrededor de $1000. Le permite instalar en un computador con Windows toda su suite y nos permite extraer la información de un dispositivo, de un disco duro, por ejemplo, como también le da la factibilidad de realizar la explotación y extracción de datos de dispositivos móviles, de los teléfonos o tablets. Al igual que el resto de software forense, le permite sacar reportes completos y extraer datos bit a bit, como también le permite analizar a través de cada una de las cadenas de caracteres toda la información que ésta tiene. Pero no solamente existe este software, también existe otro y que también es bien cotizado a nivel mundial, que es el de Magnum, el Action Man. Este programa, este software, que también es para Windows, es más completo que el anterior. Este le permite generar un sinnúmero de eventos que nos da la factibilidad incluso de reconstruir la manera de cómo se procedió o se realizó el ataque, por ejemplo.
En definitiva, tenemos un sinnúmero de herramientas que nos permiten realizar nuestro análisis, nuestra investigación informática forense. Pueden ser estos programas, software, o pueden ser estos aparatos físicos, hardware. En definitiva, todos estos de aquí simplemente nos ayudan a nosotros a realizar nuestro trabajo teniendo todas las garantías del caso. Pero que ante todo esto, si nuestro conocimiento no es el correcto, podríamos incurrir en un fraude procesal o en algún tipo de problema de carácter penal. Por lo tanto, para poder utilizar todo este tipo de software, lo más importante es nuestro conocimiento. Es el conocimiento como un investigador informático forense. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que incurrir ante cierta situación? ¿Cuál es la mejor práctica que debemos realizar? ¿Qué es lo primerito que debemos extraer dentro de la escena del crimen? Entonces, todo este tipo de situaciones es lo que se realiza y es lo que se emplea en investigación informática forense. Y todo esto de aquí prácticamente es una de las modalidades que poco a poco va tomando más fuerza. Es una de las carreras que actualmente está en boga. Ser un informático forense es excelente. Ser un perito informático también es bueno, ¿sí? Pero ¿por qué no tomar las dos cosas y sacarlos dentro de nuestro conocimiento e ir implementando mejores alternativas? ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros no tenemos, en definitiva, un solo tipo de conocimiento. Aquí vienen muchas cosas que el informático, que el perito y que el investigador debe considerar para que el área de pericia sea la más correcta. Existen muchos casos en los que se ha desestimado por desconocimiento tanto del abogado, del juez, del fiscal, como también del perito, porque de pronto obvió cierta situación. Y en el campo que de pronto se ignoró, ingresa el investigador informático forense para dar de una manera más correcta con los hechos, qué es lo que sucedió, cómo se suscitó y qué es lo que nosotros deberíamos hacer para poder ayudar al juez a que pueda determinar con algún tipo de pena privativa o económica ante cierta situación. ¿Sí? Entonces, todo esto de aquí es la informática forense, la investigación más profunda de qué es lo que sucedió ante cierta o cierto acto delictivo de manera remota a través de un dispositivo o a través de la misma red, que es donde generalmente está sucediendo todo este tipo de problemas que, vuelvo a ratificar, actualmente está en boga. A diario se escuchan más de 100 casos, ¿sí?, de robos de datos, de sexting, de grooming y un sinnúmero de cuestiones. Dentro de América Latina, por ejemplo, en México y en Brasil, es donde los delitos informáticos son más seguidos, son más amplios, y a través de los cuales los profesionales en el ámbito informático forense son más requeridos. Y fíjense, si de pronto, con la pregunta que nos hicieron hace unos minutos atrás, ¿cuál es el costo que nosotros de pronto deberíamos cobrar? Pues es alto, porque el caso justamente lo amerita. ¿Es peligroso? Sí, posiblemente, porque nosotros estamos dando con algo que muchas personas no quieren que se sepa, pero que en definitiva es un trabajo, y que gracias a ese trabajo muchas empresas pueden sacar a flote todo lo que tienen y tener un respectivo cuidado para no ser víctimas de esta delincuencia informática que, vuelvo a ratificar, día a día está creciendo. ¿Sí? Bueno, espero que esta pequeña charla haya sido de su agrado. Hay muchas cosas que definitivamente faltan indicar. Es muy amplio, pero que por cuestión del tiempo no podemos pasarnos más. ¿Sí? Sí, es todo. Muchas gracias. Sé que de pronto existen más preguntas, entonces sería momento oportuno para que podamos realizarlas. Bueno, pues aquí por esta parte de las preguntas, debido a cuestiones de tiempo,
ya no tendríamos oportunidad de contestarlas aquí en esta sesión. Sin embargo, bueno, por aquí las tenemos ya registradas. Se las hacemos llegar al ingeniero Ricardo para que posteriormente nos dé respuesta y pues bueno, les compartamos ya después las respuestas correspondientes a sus preguntas. Esto, bueno, por cuestiones meramente de tiempo, una disculpa allí por esa parte. Entonces, bueno, ya para finalizar la ponencia, pues me permito darle lectura a la constancia que se le otorgará al ingeniero Ricardo. Si me permite, por favor, para compartir yo mi pantalla, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, el Tecnológico Nacional de México otorga la presente constancia al ingeniero Ricardo Enrique Serrano Cuchipe como ponente de la conferencia denominada Informática Forense dentro del marco del primer Congreso Virtual Latinoamericano de TI organizado por el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente. Sombrerete Zacatecas a 31 de octubre de 2020, firma y sella, Excelencia en Educación Tecnológica, ingeniero Pedro Miranda Morales, director general del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente. Entonces, bueno, esta constancia posteriormente se le hará llegar vía correo electrónico, la constancia que avala su participación dentro de este primer congreso. Y pues bueno, ya para concluir, pedirle a los participantes también que evalúen esta ponencia, perdón, que evalúen la ponencia. Ahí está el enlace en el chat, ya está colocado para que pasen a revisarla. Entonces, agradecemos infinitamente la presentación del ingeniero Ricardo por compartirnos sus conocimientos, por compartirnos su experiencia y bueno, que logremos una comunidad grande y que sigamos compartiendo nuestros conocimientos, todo con el bien de mejorar nuestra zona geográfica, que pues en particular es Latinoamérica. Entonces, pues si no hay más de parte de usted, ingeniero, ¿algún comentario? Simplemente, nuevamente volver a agradecer por esta oportunidad, por estar acá. Lastimosamente por el tiempo no se puede explicar varias situaciones adicionales, entonces internamente se va a contestar las preguntas de una manera mucho más directa. Y bien, nuevamente gracias por el tiempo y gracias por la apreciación de todos ustedes en relación a esta área. Muy bien. Bueno, pues entonces con esto damos por concluido esta ponencia. Muchas gracias a todos los participantes y bueno, con esto finalizamos, con esto cerramos. Gracias. Gracias a ustedes. Chicos, a todos les pedimos por favor que se enlacen a la página de Facebook para poder estar presentes en la clausura del Congreso, por favor. Gracias. Ok, maestra, ahí nos vemos.